Bien, buenas. Vamos a comenzar con la grabación de esta primera clase práctica sobre estadísticos descriptivos y el fichero que vamos a utilizar es el fichero Wage, que yo he subtitulado como Wage Alumnos. Este es un fichero del manual que se denomina Introductory Econometrics a Modern Approach y este manual fue escrito por el profesor distinguido Jeffrey Bulbridge, que actualmente trabaja en la Universidad de Michigan State, aunque en periodos anteriores pues, ha trabajado en universidades de reconocido prestigio como MIT y otras universidades, ¿no? Entonces, partiendo de la base y lo que nos interesa para este vídeo, que es de introducción a a la estadística y en particular pues, las medidas de posición, en particular vamos a utilizar el fichero Wage, que está recogido en el manual y vamos a ver tres casos en concreto, ¿no? Primero vamos a ver la variable wage, que es el salario por hora de una determinada encuesta que ofrece el profesor Burglich en su manual. Y después lo que vamos a hacer está medido en dólares. Lo que vamos a hacer es realizar un cambio de origen y le vamos a sumar 1. Ahora veremos qué es lo que significará eso. Un cambio de escala en el cual aumentaremos el salario un 5% y un cambio de origen más un cambio de escala, un cambio de origen en el que sumamos una unidad al salario y un 5%. Para ello, vamos a trabajar con este esquema genérico que yo creo que nos ayudará para entender el resto del vídeo. Y lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre la variable que nos ofrece el fichero en bruto, ¿no? Es decir, primero vamos a calcular la media, mediana, moda, cuartil 1, cuartil 3, percentil 25 y percentil 75 sobre la variable original, wage, y después veremos qué ocurre con estos estadísticos, qué ocurre con la cambio de origen, cambio de escala, cambio de origen más cambio de escala. Lo primero que hemos dicho es que wage es el salario por hora, es la medición del salario por hora de una determinada población en Estados Unidos. Y como podemos observar, tenemos unas 526 observaciones. Si yo me pongo la primera observación y pincho Control Shift y le doy a la flecha de las cuatro flechas que tenía el teclado hacia abajo, fijaos que tengo 526 observaciones. ¿De acuerdo? Por otro lado, el fichero tiene ya el filtro aplicado. No obstante, yo le podría quitar el filtro pinchando en filtro. ¿De acuerdo? Aquí no podría ordenar nada, pero si yo pincho en filtro de nuevo y le doy a Wage ordenar de menor a mayor, pues tendría los datos desde 53 céntimos la hora hasta 24,98, que es el máximo. ¿De acuerdo? ¿Cómo he visto todos estos datos? Pues me pongo en el primero, Shift, Control y flecha hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es estudiar los estadísticos principales y dentro de ello el primero que vamos a estudiar es la función promedio. Para ello os voy a ayudar, yo cogería, os recomendaría que utilizamos la función, la herramienta de las funciones, ¿no? Para ello vamos a utilizar la función promedio, ¿no? Para ello en el buscador escribo promedio y si le doy a ir, fijaros que ya aparecen varios promedios. Pues vamos a utilizar el más básico, que es la media aritmética, y en particular, al pinchar en promedio, fijaros que pone promedio y paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis va a ser lo que nosotros vamos a ir colocando en la propia herramienta de Excel. Entonces, fijaos que nosotros tenemos la información de la fuente de datos original en la hoja 1. Entonces voy a pinchar en la hoja 1. Al pinchar en la hoja 1, fijaros que aparece hoja 1, exclamación hacia abajo. Es decir, cerrando exclamación. Eso quiere decir que los datos que vamos a utilizar son los de la hoja 1. ¿De acuerdo? A partir de aquí, ¿sobre qué datos queremos obtener el promedio? Pues en particular queremos obtener los datos desde el primer dato que dispongamos, pincháis en Control Shift, flecha hacia abajo y os lleva hasta el último dato. Entonces fijaos cómo ha seleccionado el vector columna B2 527. Esto quiere decir que me va a realizar el promedio de la variable wage, de la que está en la columna B, desde la fila 2, que es el primer dato, hasta, me voy a ir hacia abajo, perdona que lo mueva así, hasta el valor 520, la fila 527, que es el máximo. Entonces yo le estoy diciendo a Excel que me haga el promedio desde el B2 a B527 de la hoja 1.
Si la hoja se llamara hoja 3, pues nada, al pinchar en hoja 3 aparecería automáticamente hoja 3. Si se llamara fuente de datos, pues sería fuente de datos, exclamación, ¿vale? En función al nombre que se le ponga, ¿no? A partir de aquí voy a fijar, ¿vale? Pinchando F4, el $2, fijaros que automáticamente al fijar estoy fijando filas y columnas, columnas con el dólar debajo de la letra B y filas con el dólar delante del número 2 y del número 527. En particular, en este ejercicio vamos a trabajar solo con la columna, perdón, con las filas fijadas, porque las columnas las vamos a mover y ahora después explicaré cómo lo vamos a realizar, ¿no? Entonces, fijamos solo filas, entonces vamos a trabajar solo en la fila 2 a 527. Fijaos que automáticamente me aparece aquí ya el promedio, con lo cual al pinchar en aceptar ya me aparece el promedio del salario de los trabajadores americanos en el periodo analizado, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que esta variable, tal como la estamos observando, es una variable de corte transversal porque son salarios en un momento determinado del tiempo y tal y como aparece, se recogen los datos, es una variable cuantitativa continua porque podemos recogerlo en decimales, en números continuos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, podríamos seguir trabajando y seguir calculando los siguientes estadísticos principales, por ejemplo, la mediana. Para calcular la mediana, en realidad lo que tenemos que hacer es exactamente la misma fórmula, pero cambiándole la función que le vamos a decir, ¿no? Entonces, para ello, fijaos que voy a decirle aquí a Excel mediana. Mediana. Podríamos aprenderlo de memoria, pero bueno, en este caso lo vamos a utilizar. Mediana, vale, me pregunta, ¿a qué datos quiere? Voy a borrarlo porque he pinchado una variable, un dato, una celda que no debería. ¿Qué variable quiero ver? ¿A qué variable quiero calcular la mediana? Pues me voy a la hoja 1, donde tengo los datos originales, empiezo en la fila 2 de la columna B, control shift, flecha hacia abajo y ya estoy considerando todos los datos disponibles. De igual modo que antes voy a fijar nada más que las filas, por lo tanto le voy a indicar el dólar delante del 2 y del 527. ¿De acuerdo? Ahora después diré por qué lo voy a fijar. Acepto y me está dando que el salario mediano es 4,65 dólares la hora. Por otro lado, podríamos calcular la moda. La moda, de igual modo, vamos a cambiar la función y vamos a trabajar sobre la misma matriz. Con lo cual, podría hacerlo con la función que tiene Excel o directamente indicando moda. Podría poner cualquiera de las funciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, la función moda. Abro paréntesis y le digo, bueno, ¿en dónde quiero la función moda? De nuevo, sobre la variable que estamos analizando, que la variable es wage, que es el salario por hora de los trabajadores en Estados Unidos. De igual modo, al igual que hemos trabajado anteriormente, voy a fijar las filas, ¿de acuerdo? Y la moda es 3 dólares por salario hora, ¿vale? De igual modo, podría haber la función f de x, podría haber encontrar la función moda, ¿vale? Esto digamos que lo estoy haciendo con otra funcionalidad. Por otro lado, podríamos calcular los cuartiles, ¿vale? Los cuartiles, para ello, los cuartiles tenemos que incluir la función, atención, voy a escribirlo aquí también para que no lo tengáis que aprender de memoria, cuartil, ¿de acuerdo? Y en particular nosotros vamos a considerar la función cuartil inclusive. ¿Por qué? Porque devuelve el cuartil de un conjunto de datos en función de los valores del percentil y en particular inclusive, ¿vale? Entonces, si le damos a aceptar, le vamos a decir, bueno, ¿en qué matriz quiero que me busque el cuartil? Pues fácil, en la hoja 1 donde tenemos los datos, por eso automáticamente aparece hoja 1, admiración, control shift hacia abajo y estoy seleccionando todo. De nuevo, fijo solo las filas y en particular el cuartil que vamos a calcular es el cuartil 1. El cuartil 1, fijaros que ya me devuelve la fórmula que es 3,33. Si hubiera algún tipo de error, pues no me pondría aquí error o algún fallo, ¿de acuerdo? Pero fijaos, leo la función. Es un número valor mínimo 0, primer cuartil 1, valor de la mediana es 2, que coincide con el cuartil 2, y valor 3,
para el cuartil 3. El valor máximo sería el valor 4, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora no es el caso. Recordar que hay 3 cuartiles para toda la distribución. El caso es que tenemos una distribución con 3,33 dólares por hora y sería el cuartil 1. La misma fórmula la podríamos hacer, pero para el cuartil 3. De nuevo, introduzco la función, de nuevo, en la matriz de datos que quiero analizar, selecciono el vector columnas, que en este caso los valores de la variable del salario por hora medido en dólares, fijo las filas, las columnas las dejo libres, le doy a aceptar y en este caso como quiero calcular el cuartil 3, pues le voy a decir el cuartil 3. De nuevo, ya lo tengo calculado, 6,88 y 3,33 para el cuartil 1. Recordar que esto está medido en unidad de medida de la variable, dólares por hora. Una comprobación teórica, que como ya sabéis, al final lo importante es entender estadística y la herramienta de Excel no es más que una herramienta para calcular cálculos teóricos que nosotros estamos habituados a hacer en el curso teórico, pues podría ser perfectamente calcular los percentiles, ¿de acuerdo? Entonces, recordad que el percentil 25 coincide con el cuartil 1 y eso lo hemos visto ya en la clase teórica y no voy a prestar más atención a este concepto, ¿no? Pero si yo quiero calcular el percentil, si quiero buscar y quiero buscar igual el inclusive, fijaros que yo voy a decirle, ¿dónde quieres que lo busque? Pues de igual modo, donde tenemos los datos, donde disponemos los datos, que es en la hoja 1, para todos los datos voy a fijar todas las filas, dejo libres las columnas y en particular donde K, ¿vale? Dice devuelve el percentil késimo de los valores de un rango, donde K es el rango de 0 a 1. Por lo tanto, si estoy calculando el percentil 25, K valdría 0,25. Si estuviera calculando el percentil 30, valdría 0,30. Si fuera el percentil 50, sería el 0,50 y así sucesivamente. Entonces, fijaos cómo devuelve un valor de 3,33. Aquí estaría corroborándose algo que hemos estudiado en la teoría. En la teoría hemos visto que el cuartil 1 coincide con el percentil 25. Eso quiere decir que desde el valor 3,33 hacia la izquierda dejo un 25% de las observaciones y hacia la derecha dejo un 75% de las observaciones. Insisto, esto no es más que una herramienta. Lo importante es entender la estadística teórica y práctica que vemos en clase, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues podría calcular de nuevo la función percentil. De nuevo, pincho sobre ella, le indico en la hoja donde quiero que calcule el percentil, con los datos ordenados de menor a mayor. Aquí no habría problema si se ordenan de menor a mayor. F4 para fijar las filas, fijaros que lo fijo delante de los numeritos y la columna la dejo libre y ahora explicaré por qué. Como es el percentil 75, recordad, aquí me dice que es un valor entre 0 y 1, por lo tanto el percentil 75 es 0,75. Acepto y se corrobora lo que estudiamos en teoría, donde el cuartil 3 coincide con el percentil 75. Entonces ya tendría montadas las estadísticas de las medidas de posición central y no central, ¿de acuerdo? A partir de aquí podríamos estudiar lo que es un cambio de origen, un cambio de escala, un cambio de origen o un cambio de escala. Bueno, vamos a desarrollarlo. Para ello vamos a practicar un cambio de origen a la variable wage. Vamos a suponer que un gobierno determinado decide incrementar en 1 euro el salario de cada trabajador. Entonces eso quiere decir que la persona 24 la podría ordenar de menor a mayor, pero bueno, no hay problema. El salario está ordenado de menor a mayor. La persona 24, es decir, B2, tendría 1 euro más, $1 más por salario hora. Entonces tendría un salario de 1,53. Si esto pinchamos en la esquina de la celda, si pinchamos doble veces, estamos aplicándolo a toda la variable. Fijaros, 3 más 1, 4, 3,05, 4,05 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hasta el último dato, que el último dato es 25,98, que es 24,98 más 25,98. Podríamos calcular todos los datos, todos los estadísticos que hemos calculado anteriormente, media, mediana, moda, cuartil 1, cuartil 3, percentil 25, percentil 75. La respuesta es sí. Fijaos que yo he fijado solo las filas. Esto quiere decir que yo le he dicho a Excel que trabaje desde la 527 a la fila 2 o a la 2 a 527, como queráis. Y además fijaos que yo he dejado libre la columna, ¿vale? Entonces eso quiere decir
que si yo paso a la derecha, ahora estamos en la columna B, si yo lo paso a la derecha, la columna de wage a el cambio de origen, fijaros que automáticamente al pasar a la derecha se ha movido, que es lo que está libre, en la columna donde quiero que trabaje. Entonces yo le he dicho que en la hoja 1 quiero que trabaje con la columna C para el mismo número de filas, ¿vale? ¿Y qué es la columna C? Donde hemos aplicado el cambio de origen. Aquí podéis estudiar todo lo que hemos visto desde el punto de vista teórico, cómo afectan los cambios de origen a la media, mediana, moda, cuartil 1, cuartil 3, percentil 25, percentil 75. Insisto, lo importante de esto es que sepáis calcular la herramienta, pero que sepáis demostrarlo todo teóricamente. La herramienta no es más que para ver aplicaciones empíricas, como es en este caso. Por otro lado, podríamos ver que es un cambio de escala. Ya sabéis que un cambio de escala es multiplicar o dividir por una constante, la variable. En este caso, la variable wage la vamos a multiplicar. Como dice, incrementar el salario un 5%. Imaginaros que llega una política determinada y queremos incrementar el salario en un 5%. Pues tendríamos que multiplicarlo por 1,05. Si nosotros lo aplicamos a toda la columna, fijaros que ya tendríamos todos los salarios por hora incrementados un 5%. De nuevo, si queremos calcular los estadísticos principales de la medida de posición central, como hemos dejado libre la columna, fijaros que aquí tengo columna C, pues al llevármelo a la derecha, al arrastrar la fórmula a la derecha, fijaros que va a aparecer la columna D. He fijado las filas y lo que se mueve al llevar la fórmula a la derecha es la columna donde se trabajan los datos, que en este caso la columna D hace referencia al valor de la variable donde se está aplicando el cambio de escala. Toda la aplicación teórica que hemos visto, que la media se ve afectada por el cambio de escala, es decir, la media anterior, la media de 505,90, incrementado un 5%, aquí tenéis los resultados, igual que la mediana, la moda, los cuartiles, etcétera, etcétera. Es decir, aquí estaríais verificando todo lo que hemos demostrado en clase desde el punto de vista teórico. Y por último, podríamos aplicar conjuntamente lo que denominamos un cambio de origen, es decir, sumarle, por ejemplo, un dólar, como hemos visto aquí, más incrementar el salario un 5%. Para ello vamos a generar el cambio de origen y cambio de escala. Por ejemplo, si queremos incrementar un dólar el salario por hora, más un 5% el salario actual, es decir, cogeríamos el salario actual de cualquier individuo, en este caso el que aparece primero, el más bajo, por 1,05, que sería el cambio de escala, más 1 sería el cambio de origen, por 1,05 sería el cambio de escala, y aquí tendríamos el cambio conjunto de cambio de origen más cambio de escala. Replico a toda la columna, de nuevo me voy hasta abajo para comprobar que se ha verificado el cambio en todos los datos de la serie. Y los estadísticos principales, pues igual que antes, como he dejado la fila fija y lo que he cambiado ha sido la columna, lo que he dejado libre ha sido la columna, lo que se va a cambiar, fijaros que pasa de la columna D a la columna E. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la columna E? La columna E es donde hemos aplicado el cambio de origen y cambio de escala. Ya de este modo tendríamos todas las medidas de posición centrales y no centrales que hemos estudiado en clase y ya a partir de aquí cualquier pregunta teórico-práctica que nosotros hayamos visto en clase podríamos resolverla con las herramientas que hemos proporcionado. En la próxima clase trabajaremos con medidas de dispersión, por ejemplo recorrido, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, etc. Espero que haya sido de ayuda y que lo repliquéis en casa tranquilamente. Si tenéis cualquier tipo de duda, hacedmelo llegar y yo estaré encantado de resolverla. Sin más, un saludo y nos vemos en las siguientes clases.